Hola, rigelinos. Hoy os vengo a explicar brevemente lo que es la prehistoria. Se denomina prehistoria al periodo que hay desde la aparición del primer ser humano hasta los primeros documentos escritos, es decir, hasta que aparece la escritura. Y los historiadores consideran que esta etapa se divide en tres. En el Paleolítico, que es como la más antigua, después estaría el Neolítico y después la Edad de los Metales, que a su vez la Edad de los Metales se divide en primero Edad del Cobre, en Edad de Bronce y en Edad del Hierro, porque es cuando aprenden a usar los metales, a combinarlos, y entonces este sería el orden de los metales. En el Paleolítico, que es la primera etapa, las características es que los seres humanos que vivían en esa época, su forma de vida era nómada, es decir, que se desplazaban de un sitio a otro para buscar alimento. Allí donde había alimento, ellos iban, cuando el alimento se acababa, se tenían que ir de ese lugar a otro y vivían al aire libre o en cuevas. La forma de vivir era pues cazando, pescando, recolectando frutos de los árboles, los que encontraran. En ese momento ellos inventan o descubren el fuego para empezar a cocinar su comida, pues les sirve como luz para iluminar, y empiezan a usar como cuchillos, como herramientas, piedras afiladas, huesos. Inventan algunas armas como son las lanzas, los arcos, las puntas de las flechas y también las primeras canoas. En ese momento se organizaban en pequeñas tribus familiares. Hacen pinturas en las rocas, en las cuevas, a las que se les llama pinturas rupestres. En el Neolítico ya es cuando aprenden a cultivar, son agricultores y ganaderos, entonces ya no se tienen que desplazar, ya no son nómadas, pueden ser sedentarios, porque como aprenden a cultivar sus propios alimentos, se quedan en el sitio en el que han encontrado que es fértil para poder vivir. Así que en ese momento, como inventos, ellos siembran, empiezan a domesticar a los animales, usan la cerámica, el tejido, y ya las herramientas son un poco más elaboradas, como por ejemplo los molinos de mano, los sistemas de riego, la rueda, el carro, el barco. En este momento ya empiezan a vivir en poblados y se dividen el trabajo. Algunos son agricultores, otros son ganaderos, otros se van al ejército. Y es cuando construyen los monumentos megalíticos y las pinturas rupestres exteriores. Las mayores civilizaciones nacieron a orillas de los ríos, del Indo, del que toma su nombre India, del río Amarillo en China, entre el Tigris y el Éufrates y en el valle del Nilo, en África. Habría el problema en ese momento de las inundaciones, porque los ríos, como veremos, tienen unas características diferentes cada río, y entonces su caudal a veces sube, a veces baja, pero las tierras que están cerca del río son muy fértiles. Entonces ellos inventaron sistemas para conseguir sembrar, cultivar cerca de esas tierras. Luego pasamos a la edad de los metales. Aquí ellos ya pues continúan cultivando, siguen siendo agricultores, ganaderos, mejoran los productos que estaban obteniendo y empiezan a comerciar. Aparece el trueque, en el que cambian lo que uno tiene por otro para que puedan tener de todo. Y entonces empiezan a inventar la metalurgia, empiezan a combinar metales y entonces con ello crean mejores armas y mejores útiles. Ya inventan el carro tirado por bueyes, el torno, el barco de vela, el arado. En este momento ya se crean las ciudades, hay mayor división en el trabajo, ya se ven cada grupo en que trabaja, las ciudades se empiezan a amurallar y les gobierna un rey. Los hombres habían tenido siempre jefes elegidos por su valor y su inteligencia, pero mandar a un pequeño grupo no significaba un gran poder. Ahora que la población ya está aumentándose, se construyen en ciudades, viven en ciudades, ser el jefe representa disponer de un poder muy grande. Los primeros reyes, como por ejemplo el rey de Egipto, el faraón, eran dueños absolutos del país,
de todo lo que había e incluso de las vidas de sus súbditos, y con frecuencia las personas del poblado le rendían culto como si fuesen unos dioses. El territorio que actualmente conocemos como Península Ibérica, que sería España y la zona de Portugal, en ese momento era la Hispania prerromana, y había 3 pueblos que eran los que dominaban todo el territorio. Estaban los indoeuropeos, que eran los que tenían más tierra, estaban en la zona de Portugal, del norte y del centro. Luego estaban los vascones, que estos solo estaban arriba en el trocito del País Vasco, así un poquito, que eran los más chiquitines, y luego los pueblos íberos, que estaban desde el norte hasta el sur por toda la costa este. Y esta era la forma que tenían de organizarse y de vivir, hasta que con diferentes inventos van inventando pues mejores armas, mejores útiles, mejores instrumentos, hasta que llegan a inventar un código de escritura. Y en ese momento los historiadores determinan que se terminaría la prehistoria y empezaría la historia. Y la primera etapa de la historia es la Edad Antigua, que la veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.